Equilibrio. Bueno, les voy a dar algunos indicadores que se me hacen interesantes para que veamos hasta dónde podemos esperar crecer en este año en función de algunos puntos que creo que están basados fundamentalmente en energía y en el manejo económico de México, en su política de soberanía monetaria y en algunas otras cuestiones que están ligando a nuestras principales variables, o más bien dicho, constantes, como es el caso del peso y su paridad. El secretario de Hacienda y Crédito Público de nuestro país, que es Arturo Herrera, ve motivos para ser más optimistas con respecto a la segunda economía más grande de América Latina en el 2020. En su primera entrevista en medios en inglés en este año, Arturo Herrera dice que después de casi una década de expansión desde la crisis financiera global, la contracción del 0.1% del año pasado fue, dice él, ¿no? Digo, es como la película que se corre él, ¿no? Fue más natural y en línea con la decepcionante actividad económica de todo el mundo. Ahora las cosas se ven mejor, es lo que asegura Arturo Herrera. La inflación y los niveles de deuda están bajo control. El peso se mantiene estable y la atribulada compañía petrolera estatal conocida como Pemex ha frenado una disminución en su producción para empezar a repuntar. El principal impulso para el país proviene de la ratificación de este elaborado, revisado, reelaborado Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TEMEC. Las cadenas de producción pueden invertir más en América del Norte en función de la certeza generada por el tratado conocido como el TEMEC, especialmente porque los competidores en Asia están asediados por guerras comerciales y por una crisis sanitaria, según dice el propio Herrera. La Secretaría de Hacienda incluso ha mantenido su pronóstico de crecimiento del, fíjense nada más, ¿dónde anda Hacienda? Dice Hacienda que México puede crecer al 2%, es lo que dice Hacienda, aunque no dirá si eso cambiaría cuando venga un informe de una propuesta para el presupuesto preliminar que el Congreso estaría empezando a revisar en el mes de abril para ver cómo va en función del presupuesto que se hizo a finales del año pasado, para que no veamos lo que vimos el año pasado, que fue un ejercicio por debajo de lo que estaba presupuestado. Y esto le trae a la economía siempre un golpazo, ¿no? El año pasado lo vivimos y este año lo pudiéramos estar viviendo otra vez, pero los datos todavía no los tenemos confirmados. Un área que probablemente proporcionará un mayor estímulo es la política monetaria. La inflación moderada y la estabilidad del peso implican que México claramente tiene un margen para seguir recortando las tasas de interés, dice el secretario. Esa parte de recortar las tasas de interés no le toca al secretario, ese le toca a Banco de México, pero el secretario lanza su opinión. No soy el único que lo dice, es algo que ya lo afirmó el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, dice el propio Arturo Herrera. Arturo Herrera está pensando que México va a crecer por el 2%. Ya hay muchas instancias bancarias y fondos, como es el Fondo Monetario Internacional, que hablan de que México crecerá abajo del 1%. Y la diferencia entre el 1 y el 2%, ustedes dirán, 1% pues no es nada. Es de más o menos 500,000 de empleos. Entre crecer al 0.9 o crecer al 2 es de fácilmente 500,000 de empleos. Ahora, se está incorporando gente nueva a la actividad económica en México. Hay muchos jóvenes. El bono demográfico de México es muy alto y no hay chamba para ellos. Ahora, el nivel de desempleo que se cifra en nuestro país está mal medido porque toma en cuenta a la economía informal, que no tiene muchas de las prestaciones que tienen y que hoy se están empezando a ver en las jubilaciones y en las pensiones, cuando algunas personas no dan las semanas cotizadas en el Seguro Social porque estaban o se la pasaron mucho tiempo trabajando en la informalidad. Pues gran parte de este indicador
lo que nos dice es que tenemos un desempleo comparable con el de países como Alemania o como España o como Austria, pero sin los fondos de un paro, en los que a una persona en paro le das un dinero mensual para que viva. En México no hay eso, y lo que más tenemos es esta incorporación del CONASABI, que ahora ya todo el mundo tendría derecho a enfermarse. Ya por lo menos ya tenemos ese derecho, que no sé cómo se va a atender, pero ya lo tenemos. Ahora, en todo ello, estoy viendo que hay una disparidad brutal entre la percepción que tiene el titular de Hacienda, que es la misma disparidad que tiene el presidente de la República. Y cuando un presidente te dice hace un año que no le importa el crecimiento, que lo que le importa es el bienestar, cae un secretario de Hacienda porque dice que, bueno, no cae, sino renuncia un secretario de Hacienda como Carlos Ursúa porque no va de acuerdo con las políticas públicas del presidente que lo lidera. Y después nos encontramos con Arturo Herrera, que ha sido el secretario de Finanzas del presidente siempre. Pues aquí vemos que no es muy confiable todo lo que está analizando y que pudiera augurar el que México creciera al 2%. A mí se me hace muy lejana esa previsión y se me hace incluso, si me lo apuran, hasta un tanto irresponsable de parte de Arturo Herrera. Otro dato que es fundamental, la refinación. Es decir, nosotros tenemos productos que sacamos del petróleo, de las entrañas del subsuelo, y que es por la vía del petróleo. Ese petróleo o se exporta o se refina. Se exporta la mayoría y se refina poco. Bueno, de lo poco. Pemex no logró levantar su proceso de refinación de crudo, no lo ha logrado levantar. ¿Por qué? Porque el presidente ha perdido tiempo, y en lugar de aprovechar a las refinerías ya existentes para echarles una mano de gato, subir el porcentaje de refinación que en la refinería se hace, no lo hemos hecho porque el presidente está abocado en empezar Dos Bocas, en donde tampoco hay un proyecto ejecutivo hasta este momento. Acabamos de estar en Salamanca, en Guanajuato, y le decía yo al equipo cuando fuimos allá, es el único lugar del mundo en donde todavía hay mecheros que queman gas. O sea, Salamanca es un vivo ejemplo del retraso en nuestro proceso de refinación. Del 8 al 14 de febrero, la refinación alcanzó 390,000 barriles diarios de crudo, lo que representó el uso del 25.3% de la capacidad instalada que tenemos en 6 refinerías, según un informe sobre el Sistema Nacional de Refinación. De acuerdo al documento, el paro en la refinería de Minatitlán, así como la falla en una de las plantas de la refinería en Ciudad Madero, en Tamaulipas, provocaron la caída. Minatitlán quedó fuera de operación por altos inventarios de gasóleos y se espera que opere con normalidad a partir del día de hoy. En el caso de la refinería de Madero, quedó fuera de operación una planta por una falla mecánica. En Estados Unidos, por ejemplo, el nivel de proceso se ubicó en noviembre pasado en el 90.7% de lo que tenían de crudo para refinar, de su capacidad instalada, según los últimos datos de la Administración de Información de Energía de la Unión Americana. La refinería Shell de Deer Park, en donde Pemex tiene participación, se encuentra trabajando a una capacidad del 80.8%, según la Administración de Información Energética. Cuando empezó este gobierno del presidente López Obrador, yo pienso que la supuesta guerra en contra del huachicol no fue otra cosa más que un cambio de política en la que el presidente de la República dejó de comprarle a los Estados Unidos refinados. ¿Por qué? Porque está Deer Park. ¿Y por qué Deer Park? Porque Deer Park tiene acciones que son o están en la tenencia de la familia Salinas. Y el presidente no quería comprar en Deer Park porque estaría beneficiando a la familia Salinas. Y por no beneficiarla, puso al país en jaque. Así es como se llevan a cabo las políticas de crecimiento del país, con ocurrencias, con venganzas, con ideas que no fructifican y que después de todo, lo más importante que no nos hace crecer es esta separación entre la realidad y la ficción. El gobierno tiene otros datos,
pero la realidad se cobra siempre con los datos que son.